partir de ahora mismo, recording in progress, por tanto, la estamos grabando y os voy a mandar a vuestros correos electrónicos tanto la grabación de la sesión como el documento de presentación que estoy compartiendo con vosotros. Que sepáis, a veces estas cosas de la tecnología, que yo mando correo a todo el mundo, pero a veces os entran en spam, en no deseado, etcétera, y no veis y no podéis acceder a mi correo de manera fácil. Que sepáis que en nuestra página www.cuentosparacrecer.org están, y vais al apartado vídeos, están todos los vídeos de todas las webinars que hemos hecho por lo menos en el último año. Así que no os preocupéis porque quedará colgada mañana por la mañana. La primera que tengáis será la sesión que estamos haciendo ahora. ¿De acuerdo? Pues pasa un minutito de las 7 aquí en España. Así que vamos ya a dar inicio a esta sesión en la que hoy vamos a hablar sobre habilidades prelectoras. ¿Qué es lo que necesito para aprender a leer? Vamos a ver de qué hablaremos en concreto en esta sesión de hoy. Hoy vamos a hablar un poco sobre neurociencia de la lectura, bastante rápido, pero sí que creo que es muy importante entender bien qué ocurre en nuestro cerebro cuando leemos y cuando aprendemos a leer, para tener muy claras cuáles son las etapas de este proceso y, por tanto, cómo puedo preparar este proceso, diferenciar bien entre la etapa prelectora y la etapa lectora, cosa que a veces nos cuesta diferenciar, ¿no? No sabemos dónde está exactamente la preparación y el inicio del proceso. Vamos a hablar en detalle de esta etapa prelectora o emergente y vamos a ver cuáles son las habilidades que debería entrenar y debería tener para poder estar preparado para leer y para escribir, y cuál sería la secuencia de aprendizaje de todas estas habilidades. Vamos allá. La primera idea, desde el punto de vista de la neurociencia, es una frase de Francisco Mora, pero todas las personas que han estudiado o estudian el cerebro, en el cerebro y el aprendizaje, y en concreto los procesos lectoescritores, nos dicen lo mismo. La lectura es un proceso que no nos es natural. No estamos genéticamente preparados para la lectura. Sí estamos genéticamente preparados para el habla, para el lenguaje, pero no lo estamos para la lectura. Esto va a tener un impacto, ahora vamos a ir desgranando esta idea, pero esta idea tiene un impacto importantísimo. La primera de ellas, y si nos seguís por Instagram, esta semana hemos hablado de ello, una de las frases que se suele decir o solemos escuchar en relación al proceso lectoescritor, y sobre todo cuando algún niño o alguna niña presenta algún tipo de dificultad, es: este niño o esta niña no está maduro aún para la lectura, por tanto vamos a darle tiempo, ¿no? Madurez y lectura no tienen nada que ver porque no estamos genéticamente preparados para la lectura. Si dejamos a un niño o una niña sin intervención, sin exposición, sin estímulo para la lectura, de manera natural no va a aprender a leer, ¿sí? Esto quiere decir que no estoy genéticamente preparados. ¿Qué es lo que sí estoy genéticamente preparados y dónde se asienta la lectura para poder tener lugar? La lectura se asienta sobre el lenguaje. Es una forma de comunicación. Vamos a ver un poco los distintos tipos de lenguaje, cuál ha sido su evolución, ¿no? En la base de toda comunicación tenemos el lenguaje rudo, el lenguaje que le hemos llamado también el lenguaje emocional. Cuando los bebés nacen, ya están haciendo uso de este lenguaje. ¿Qué es? Son los gestos, son las miradas, es el llanto, es la risa, es los ruidos, esta comunicación ruda y directa. Más adelante le hemos llamado también comunicación no verbal. Esta comunicación, la comunicación emocional, la usamos en el mismo momento del nacimiento. De hecho, los bebés, ya lo sabéis, se comunican muchísimo antes de tener palabras. Por tanto, estamos preparados para comunicarnos con los demás y nada más nacer ya estamos usando una forma de comunicación muy ruda que le llamaremos comunicación o lenguaje emocional.
El ser humano evoluciona ya hace unos 2-3 millones de años. Con la aparición del Homo habilis aparece la necesidad de aparece la vida en sociedades mayores y aparece la necesidad de comunicarnos de una manera menos ruda, más fina, menos, digamos, con más matices. Y aquí aparece el lenguaje hablado. El lenguaje hablado, por tanto, aparece hace unos 2-3 millones de años y ya ha sido codificado dentro de nuestro sistema neurológico. Por tanto, podemos decir que estamos genéticamente preparados para el habla. Pero el habla, es decir, el cableado dentro de nuestro cerebro que permite el habla, viene de serie. Al nacimiento ya tenemos este cableado, pero solo se desarrolla en la vida en sociedad. Tenemos varios ejemplos, bastantes ejemplos documentados de niños y niñas que han sido privados de la vida en sociedad por diversos motivos y sabemos que cuando estos niños han sido encontrados no tenían lenguaje oral, no hablaban. Estos niños han recibido, muchos de ellos, terapias de lenguaje y han conseguido hablar, aunque no han conseguido hablar de la misma manera, con la misma fluidez, con la misma cantidad de vocabulario que un niño que sí ha vivido en sociedad. ¿Esto qué nos lleva a decir? Esto nos lleva a decir dos cosas. Estamos genéticamente preparados para el habla solo se desarrolla en la vida en sociedad entre semejantes y hay periodos sensibles para el aprendizaje del lenguaje y esto también es importante. Un poco seguimos evolucionando y hace unos 6.000 años aparece el lenguaje escrito. ¿Por qué aparece el lenguaje escrito? Aparece el lenguaje escrito con la necesidad de comunicarnos con aquellas personas que no están en este momento físicamente con nosotros. Y de esa necesidad generamos un lenguaje escrito y con esta escritura la necesidad de decodificar esta escritura, estos símbolos que hemos dejado escritos. Lenguaje escrito, por tanto, conceptualmente se asienta sobre el lenguaje oral, pero no solo conceptualmente se asienta sobre el lenguaje oral, sino que sabemos hoy que no ha codificado aún en nuestras redes neurológicas y que para poder acceder a la lectura y la escritura yo lo que tengo que hacer es reciclar una parte de mi cerebro, en este caso en la región ventral, un área que le llamamos la caja de las letras, para poder acceder a la decodificación, a la escritura y a la decodificación de los mensajes escritos. Por tanto, el lenguaje escrito tiene su base en el lenguaje, en la comunicación oral. Todas estas formas de comunicación, unas, como veis en la imagen, unas se asientan sobre las otras. De la misma manera que el lenguaje oral se asienta sobre el lenguaje emocional o no verbal, de hecho hay varios estudios que nos dicen que aproximadamente el 90% del mensaje que capta nuestro interlocutor es no verbal. No es solo lo que dices, sino es cómo lo dices. Es importantísima esa comunicación no verbal. Y de hecho, seguro que cuando estamos, esto es muy fácil, ¿no? Cuando estamos en contacto con alguien y nos dice, no, no estoy enfadado, y pone toda su gestualidad, nos lleva a pensar que está enfadado, lo que captamos no es lo que nos ha dicho, sino lo que vemos, lo que observamos, esa comunicación emocional que subyace. Por tanto, toda esta escala a nivel comunicativo se asienta una encima de la otra. ¿Y qué impacto tiene en el proceso lectoescritor esto que os acabo de contar? Pues una idea importantísima que es que el proceso lectoescritor deberíamos construirlo desde el lenguaje. Muchas veces empezamos un proceso lectoescritor enseñando las letras. Y esto no es empezar el proceso lectoescritor desde el lenguaje. Cuando hablemos de la secuencia de las habilidades prelectoras voy a volver a esta idea, pero tenéis que tener claro que la lectoescritura es una forma de comunicación que necesita el uso de las redes del lenguaje y que deberíamos, por tanto, construirla desde el lenguaje. Un poco más adelante matizaremos esta idea. Visto todo esto, veamos qué ocurre en nuestro cerebro cuando leemos, cuando
aprendemos a leer. Sabemos algunas cosas, ya podemos intuir respecto a lo que acabo de deciros. La primera de ellas es que el proceso lectoescritor debemos construirlo a través del lenguaje. En segundo lugar, este es un proceso que no nos es natural, no estamos genéticamente preparados para la lectoescritura y por tanto es un proceso aprendido y es un proceso enseñado, no es un proceso madurativo. Realmente creo que esta mantra que escuchamos muchas veces de este niño o esta niña no está maduro es un enorme error. ¿Por qué? Porque el pensar que tiene que ver con la madurez hace que las personas que deberían acompañar a estos niños para generar dentro de este proceso, al pensar que es un tema de madurez, no van a intervenir. La única variable que interviene es la variable tiempo. Sin embargo, si asumimos que el proceso lectoescritor no es un proceso del que estoy genéticamente preparado, no es un proceso madurativo, sino es un proceso aprendido, en el momento que un niño o una niña me presenta una dificultad, yo lo que voy a decir no está maduro, sino no está preparado. Le faltan las habilidades para poder leer. Veamos cuál de ellas le falta y veamos cómo podemos acompañarle, ¿no? Por tanto, esta idea de la madurez hace que no intervengamos y esta no intervención a veces hace que los problemas o las dificultades para aprender a leer y a escribir se hagan más grandes de lo que deberían o se generen bloqueos cuando no deberían. Por tanto, esta idea de la madurez y esta idea de la necesidad de aprender a entender que es un proceso aprendido. Y en tercer lugar, este aprendizaje es un aprendizaje que también es secuencial. Hay un orden, hay una cierta lógica. Hoy vamos a hablar de habilidades prelectoras y vamos a tratar de entender cuáles son estas habilidades y cuál es la secuencia de aprendizaje. Y entenderéis muy bien cuál es la secuencia si pensáis en esta idea de que estamos trabajando sobre el lenguaje. Vamos a ver ahora sí cómo funcionan los circuitos que sustentan la lectura y la escritura. Primera idea es que el proceso lectoescritor implica la intervención de múltiples estructuras cerebrales, es decir, no ocurre en un lugar concreto, sino que vamos a necesitar múltiples estructuras para poder acceder a esta decodificación del mensaje. Vamos a repasarlas poquito a poco y vamos a intentar entender qué es lo que ocurre en cada una de ellas para ver qué voy a necesitar activar cuando aprenda a leer y a escribir. Tres grandes etapas. La primera de ellas es el circuito visual, es la puerta de entrada de la información y lo que hacemos en el circuito visual es trabajar esta información que entra. ¿Y qué quiere decir trabajar? Quiere decir que normalizamos la información y la jerarquizamos. Ahora volveré sobre ello. El segundo paso, una vez la información está trabajada, vamos a mandarla a un área de conectividad, que es la región ventral. Esta región ventral, o también llamada caja de las letras, es una región que lo que hace es almacenar la información que ha venido a través del circuito visual y conectarla con las redes del lenguaje que me van a permitir acceder al significado. Por tanto, esta área importantísima de conexión, que es la área que reciclamos cuando aprendemos a leer. Y en tercer lugar, encontraremos las redes del lenguaje. Las redes del lenguaje lo que hacen es volver a componer esta palabra para acceder a su significado. Y tenemos dos redes, una es la red directa o fonológica y la otra es o léxica, perdón, y la otra es la red indirecta o fonológica. Os lo explico, perdonad. Vamos a entrar un poco en el circuito visual. ¿Qué ocurre en el circuito visual? El circuito visual lo que hace, os decía, es trabajar esta información. ¿Y qué quiere decir trabajar la información? Pues trabajar la información quiere decir dos cosas importantísimas. La primera de ellas es normalizar esta palabra.
¿Qué quiere decir normalizar la palabra? Quiere decir ser capaces de generar un código fuente que elimine los efectos gráficos de la palabra que estamos viendo. Es decir, me permite leer en distintos tipos de letras, en distintos tamaños, en distintos colores, etcétera, etcétera. Incluso cuando la palabra no son todo letras y hay números, sin embargo podemos leer. ¿Por qué? Porque normalizamos. Si no normalizáramos, si no generáramos un código fuente por cada palabra, ¿qué pasaría? Que identificaríamos aquella palabra como una imagen y a la que nos cambiaran la letra o a la que nos cambiaran el tamaño o a la que nos cambiaran el color, no seríamos capaces de identificarla y por tanto de decodificarla. Por tanto, importantísimo este efecto normalizador que ocurre en el circuito visual. Una de las grandísimas dudas que siempre tenemos es tipo de letra. ¿Qué tipo de letra es mejor? Pues ya podemos decir que el tipo de letra a nivel cognitivo, no digo a nivel motor, digo a nivel cognitivo, es indiferente, porque lo primero que ocurre en mi circuito visual es esta normalización y por tanto la forma de la letra va a quedar fuera de la variable. Estoy generando un código fuente por cada palabra. Una vez he normalizado la información, la voy a separar. Por tanto, segunda idea importantísima, no leemos palabras como un todo, sino que lo que ocurre desde el punto de vista neurológico, la lectura es descomponer para volver a componer para acceder al significado. Por tanto, esta separación de la información. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo separamos esta palabra? Pues a 3 niveles: morfemas, sílabas y fonemas. Por tanto, hay un trabajo morfofonológico de la palabra. Por tanto, aquí ya empezamos a ver que una de las variables más importantes que tendrá que ver en el proceso de aprendizaje de la lectura es la fonología. Porque esto es ya lo primero que hacemos en nuestro circuito visual, normalizar y separar morfológica y fonológicamente esta palabra. Con esta información trabajada, esta información viaja a esta región ventral, que os he dicho que es un área de conexión y es un área que ocurren 2 cosas. Hay el almacenamiento de la información y hay la conexión de la información. ¿Qué ocurre en la región ventral? La región ventral se crea una gran biblioteca de cadenas de identificación rápida, es decir, de estas palabras que han venido trabajadas a través del circuito visual, se van almacenando en esta gran biblioteca morfológica y fonológica que vamos construyendo a medida que vamos leyendo en esta región ventral. ¿Para qué construimos esta biblioteca? ¿Qué sentido tiene construir esta biblioteca? El sentido que tiene es decidir hacia dónde envía la información, porque el objetivo de la región ventral es la conectividad entre el circuito visual, puerta de entrada, y las redes del lenguaje que me van a dar la significación. Así, una palabra que entra y va a la biblioteca de la caja de las letras y esta palabra ya está, la vamos a enviar a través de la ruta léxica o ruta directa para acceder a su significado. Una palabra que entra y no está en la biblioteca se va a almacenar y se va a mandar a través de la ruta fonológica. Por tanto, aquellas palabras que yo ya he leído muchas veces, aquellas palabras que yo ya conozco, ya he leído, ya están dentro de mi biblioteca, las leeré a través de una ruta, que es la léxica o directa, y aquellas palabras que no conozco, que no he leído nunca, etcétera, las voy a mandar hacia la ruta fonológica o ruta indirecta. ¿Qué pasa cuando aprendo a leer? Cuando aprendo a leer, hemos dicho que la región ventral es un área que reciclo, es un área que antes de la lectoescritura sabemos que está encargada de discriminar algunos detalles de las fisonomías de las personas y algunas formas geométricas, pero no tienen nada que ver. Una vez empiezo el proceso, se va creando esta biblioteca. Pero ¿qué pasa al inicio del proceso? Que no hay información en esta biblioteca. Y por tanto, ¿dónde enviará siempre la información esta área de conectividad? Hacia la ruta fonológica. Por tanto, los primeros lectores leen única y exclusivamente a través de la ruta fonológica.
Si yo no enseño fonología, si yo no ayudo en este aprendizaje fonológico, no voy a poder completar, si no tengo un conocimiento fonológico, no voy a poder completar esta ruta fonológica, que es la única ruta que se activa al inicio. Una vez hay automatización fonológica, ¿y qué quiere decir desde el punto de vista de la neurociencia la automatización fonológica o de la decodificación? Quiere decir que esta gran biblioteca en la región ventral empieza a haber información. Y cuando empieza a haber información, ¿qué ocurre? Empezaré a activar la ruta léxica o la ruta directa. Ahora sí. Una de las variables para saber si ya hay activación de la ruta léxica es el tiempo de lectura. Cuando yo estoy leyendo una palabra, que el tiempo de lectura no depende tanto del número de fonemas que tiene la palabra, sino de si la palabra la he leído muchas veces o no, quiere decir que estoy activando la ruta léxica. He hecho muchos programas de entreno lector que durante una época estuvieron bastante en boga, como Binding o Glyphing, funcionan con este programa, con este principio. Presentan a los niños palabras y pseudopalabras de manera recurrente y miran el tiempo de lectura para ver si empiezan a automatizar efectivamente la ruta léxica y por tanto empiezan a llenar esta biblioteca de la caja de las letras. Decía que hay dos redes de lenguaje, por tanto, hemos visto que una, que es la indirecta, es la que leo aquellas palabras que no conozco, no he leído nunca, y otra es la ruta directa o léxica, que leo aquellas palabras que ya conozco, ya están en mi biblioteca. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona la ruta fonológica? La ruta fonológica que lo que hace es, primero, compone la palabra fonológicamente y luego accede a su significado. ¿Qué hace un niño cuando está iniciando el proceso lector? Y le ponemos la palabra mesa. Hace a. Segundo paso, compone, identifica la grafía, genera el fonema. En tercer lugar, hace mesa, compone fonéticamente y luego dice mesa, accede al significado. Esto es ruta fonológica en estado puro. Esto es lo que podemos observar de cómo funciona la ruta fonológica. Por tanto, identificación del fonema, composición y después acceso al significado, ¿no? Hemos visto niños que hacían esto, incluso niños que hacían lo de antes, ¿no? Les pones la palabra mesa, hacen a y te miran como diciendo, ya he acabado, ya estoy, pero ¿qué ha ocurrido? Que no han hecho la composición y por tanto no han accedido al significado. ¿Cómo funciona la ruta léxica? La ruta léxica compone la palabra, accede al significado de la palabra y después produce fonéticamente. La ruta léxica, insisto, solo se activa cuando ya hay información en esta región ventral y por tanto solo la activan los lectores expertos, los lectores que ya han iniciado esta automatización, nunca los primeros lectores. Dicho todo esto muy rápido, vamos a ver cuáles son las etapas de este proceso y vamos a centrarnos en la etapa prelectora. Podríamos decir que hay dos grandes etapas. Una es la etapa de la alfabetización emergente y otra es la etapa de la alfabetización formal. Uno es, y no son lo mismo, la etapa de la alfabetización emergente es aquella etapa en la que adquiero todas las habilidades que voy a necesitar activar cuando empiece el proceso lectoescritor. Y la alfabetización formal es el inicio de este proceso. Es cuando yo ya estoy preparado para iniciar el proceso y por tanto ya he pasado por esta etapa emergente. Vamos a hablar de la etapa de alfabetización emergente. En palabras de Clay, la alfabetización emergente son todas estas habilidades, conocimientos y actitudes que desarrollamos antes de iniciar el proceso de alfabetización formal que tienen que ver con el inicio de la lectoescritura. ¿En qué momento se empieza a hablar del concepto de alfabetización emergente? Alfabetización emergente es un concepto que se empieza a hablar en los años 80, cuando en Estados Unidos, cuando se dan cuenta que aproximadamente entre un 25 y un 30% de los niños que inician un proceso de alfabetización formal
no son capaces de culminarlo con éxito. Y además era un porcentaje que se daba de manera recurrente. En ese momento hay un gran esfuerzo por tratar de entender qué ocurre antes de que estos niños inicien este proceso. Y en ese momento se empieza a poner la mirada, yo diría el foco, en la etapa prelectora. Y se empieza a hablar de la importancia de esta etapa emergente. Y se empieza a poner, yo diría, con grandísimo criterio, entender que en el fondo el éxito del proceso lectoescritor, en el fondo radica en la buena preparación que yo tenga, ¿no? Cuando os decía antes, no es no estoy maduro, sino es no estoy preparado. Entonces, cuando yo presento dificultades normalmente es que falla alguna o algunas de todas estas habilidades prelectoras. Y creo que muchas veces le damos poca importancia a la etapa prelectora y queremos cada vez más adelantar el proceso, ¿no? Esto es un tema que hablamos mucho en los cursos, es bastante recurrente en todo el mundo, además no es de un área geográfica concreta, pero es verdad que tenemos tendencia a querer cada vez iniciar este proceso antes sin preparar las bases, ¿no? Entonces, pensar que porque yo presente rápido las letras no quiere decir que yo asuma, que yo haga el aprendizaje, ¿no? Que yo aprenda a leer antes, ¿no? Yo voy a aprender a leer en función de si tú me preparas para ello, si tú me das las habilidades que yo voy a necesitar. Y si no me las das, antes o después me las vas a tener que dar o antes o después las voy a tener que aprender, ¿no? Entonces, el concepto de alfabetización emergente pone, yo diría, el foco en los años prelectores como años capitales en el éxito del proceso lectoescritor. Entiende que el proceso lectoescritor se basa en el lenguaje y a través del lenguaje debemos construirlo. Ahora veremos qué quiere decir esto. Y entiende además que es un continuo. ¿Qué quiere decir que es un continuo? Quiere decir que el proceso lectoescritor no inicia, ¿no? Es un continuo prácticamente desde el día que nacemos, ¿no? Hay quien habla incluso de antes de nacer, ¿no? Pero desde el día que nacemos estamos recibiendo una serie de inputs que tienen que ver con el lenguaje, que tienen que ver con nuestro bagaje, que tienen que ver con aquello que sabemos, aquello que hacemos, etcétera, y que van a acabar por culminar en este inicio de la alfabetización formal. Vamos a ver cuáles son estas habilidades que necesito para poder leer. Dos tipos de habilidades necesito para poder leer. Una son las habilidades que me van a permitir decodificar, es decir, transformar un símbolo gráfico en una producción fonológica. Y en segundo lugar, una vez he producido esto, me van a permitir entender. Por tanto, hay unas habilidades que tienen que ver con la decodificación y hay unas habilidades que tienen que ver con la comprensión. Vamos a ver cuáles son en detalle todas estas habilidades. Para leer y escribir necesito todo esto. Vamos a detallarlo un poco. En primer lugar, necesito lenguaje. Este es un proceso basado en el lenguaje. Si no tengo lenguaje, si no tengo palabras, si no entiendo las palabras, si no expreso, no voy a poder leer, ¿sí? Y esto es importantísimo. Mira, hace muy poco, creo que la semana pasada, o incluso esta, ahora no recuerdo, leí un artículo en un periódico que hablaba de este tema, ¿no? Del impacto, en concreto hablaba del impacto de la pandemia en el tema del desarrollo del lenguaje y hablaba que se constataba que este último curso escolar, en los niños que iniciaban la educación infantil, es decir, en 3-4 añitos, había una media por aula, estamos hablando de unas aulas de 20 y pico, de una media por aula de 10 niños derivados a logopedia. Esto no es una tontería, esto es importantísimo. Y esto que la pandemia tiene un impacto segurísimo en términos de desarrollo del lenguaje, creo que ya lo podemos empezar a constatar, pero no solo la pandemia, sino que
yo creo, y esto las personas que estáis en contacto con sobre todo las etapas de infantil o de kinder, digamos, seguro que habéis percibido, y que hay varios estudios, hay un estudio súper interesante de un lingüista que se llama Tony Steed, que además le pone porcentaje, que hace ya un tiempo vamos perdiendo lenguaje. De hecho, Tony Steed tiene un estudio retrospectivo, en 45 años medía el uso de palabras corrientes de los niños que entraban en educación primaria y constataba que en los últimos 45 años se había perdido el 70% de las palabras de uso corriente. Independientemente del porcentaje, que es alucinante, sí que es verdad que hay una tendencia que estaba constatada y que desde mi punto de vista, y ya empieza a haber datos, se acrecenta con la pandemia de pérdida del lenguaje. Si no tenemos palabras, no podemos iniciar la lectoescritura. ¿Qué sentido tiene poner a un niño o una niña de 3-4 añitos a copiar su nombre si no sabe hablar, si no tiene dicción, si aún dice, en vez de decir agua, dice guagua, y en vez de decir chupete, dice tete, etc.? Por tanto, el lenguaje es la base de la lectoescritura. Y es una habilidad prelectora, no es una cosa aparte, es una habilidad prelectora. Yo diría incluso que es la habilidad prelectora clave, porque no solo afecta al inicio de este proceso, sino que tiene muchísimo que ver con la comprensión lectora futura. Muchas veces no entendemos los textos. ¿Y por qué no los entendemos? Porque no entendemos las palabras. ¿Las decodificamos? Correcto. ¿Las entendemos? No las entendemos. Por tanto, el lenguaje, primera gran habilidad prelectora. Segunda habilidad prelectora, el lenguaje tiene dos caras. Una es el significado de estas palabras y la segunda es la construcción de estas palabras. Cómo se construyen estas palabras. Y esta construcción del lenguaje le llamamos fonología. La fonología, el objetivo, lo que necesito para aprender a leer es llegar a tener una buena conciencia de fonema, es decir, llegar a ser capaz de notar los sonidos individuales que construyen las palabras. Pero ¿cómo voy a notar los sonidos si no sé decir las palabras o si no tengo las palabras, ¿no? Por tanto, primero lenguaje y en segundo término fonología. Y la fonología es una parte del lenguaje, no, es el lenguaje visto no desde la significación, sino desde la construcción. Por tanto, necesito lenguaje, necesito fonología. Una vez tengo lenguaje, una vez noto los sonidos que construyen las palabras, entonces le voy a dar un símbolo gráfico, que al final es un símbolo arbitrario. Nos hemos puesto de acuerdo y al sonido A le hemos dado este símbolo, pero primero tengo que notar este símbolo. Y la correspondencia grafía-fonema es esto, no es enseñar el nombre de las letras, es enseñar que un símbolo gráfico se corresponde con un sonido, correspondencia grafía-fonema. Que no es lo mismo que decirte esta imagen es la A, ¿sí? Por tanto, lenguaje, fonología, correspondencia. ¿Pero qué más necesito? Necesito dos cosas importantísimas. Necesito motivación. Sin ganas, sin motivación, no hay aprendizaje. Ni lectoescritor, ni matemático, ni de ningún tipo. Necesito conexión emocional. Francisco Mora dice que la educación está basada en la emoción. Y hoy sabemos, otra vez la neurociencia nos ha demostrado que para aprender necesito emocionar, necesito emociones positivas, si no, no consolido la información. Y la lectoescritura no es ajena a esto, necesito conectar emocionalmente. En términos de motivación, en lectoescritura le llamamos fomento lector. El fomento lector es una habilidad prelectora clave, y no solo es una habilidad prelectora clave, sino que además voy a necesitar, ¿qué más voy a...? Los que me vais escribiendo por el chat, porque veo que hay muchas, se me van encendiendo alertas, os pido un favor que me dejéis todas vuestras preguntas, aquello, el autor, etcétera, en preguntas y respuestas, porque en el chat
Luego, si vais escribiendo, se me pierde, no lo puedo recuperar, ¿vale? Así que cualquier cosa que tengáis, un autor, lo que sea que me queráis pedir, me lo dejáis a través de preguntas y respuestas, ¿vale? Así luego os contesto a todos, ¿vale? Os decía, sin motivación no hay aprendizaje. Y esto, otra vez, creo que es algo que debemos tener muy en cuenta y que debemos construir. ¿Por qué? Porque si bien hace X años la lectura era algo mucho más presente en nuestra vida, era una opción de ocio, una opción de entretenimiento, una opción durante muchísimos años, la gran opción del conocimiento, hoy en día tenemos muchísimas más opciones. Y por tanto, seamos o no conscientes de ello, la lectura cada vez pierde un poco de peso. Por tanto, no será extraño. Yo hace muchos años me acuerdo cuando mi hija iba al parvulario, su profesora me dijo, mira lo que hace Pepito con los cuentos. Y cogía el cuento y ¿sabéis qué hacía? Intentaba pasar como si fuera un iPad. Luego, posteriormente, con mis ojos he visto unos cuantos más, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que qué motivación, qué conexión emocional van a tener con la lectura si cada vez está menos presente. Por tanto, debemos construir esta motivación. Esta motivación es lo que es, yo siempre digo que el fomento lector, la motivación por aprender a leer, es el pegamento de todo el proceso. Este es un proceso de grandísimo calado, es un proceso de reciclaje neuronal, es un proceso largo, es un proceso complejo. Por tanto, si no estoy emocionalmente conectado, si no tengo muchas ganas de aprender a leer, si no me encantan los cuentos, si no me flipan las historias, es muy probable que delante de una situación que me cueste, yo lo que haga es caer en bloqueos de aprendizaje. Por tanto, es también una habilidad prelectora, este fomento lector. Y en último lugar, que no menos importante, la motricidad. Estamos hablando del proceso lectoescritor. Y el proceso lectoescritor tiene dos partes. Una es la parte cognitiva, es la activación de los circuitos neurológicos que van a permitir escribir y leer. Y la otra es una parte motora, que tiene que ver con los procesos manuales de la escritura. La motricidad necesita ser trabajada de manera explícita y por tanto es también una habilidad prelectora importantísima. Por tanto, mirar todo el grandísimo trabajo que tenemos que hacer antes de aprender a leer. Necesitamos trabajar el lenguaje, la fonología, la correspondencia, el fomento, las ganas y necesitamos trabajar la motricidad. Vamos a tratar de ver en qué orden. ¿Cuál es la secuencia lógica? Aunque más o menos ya lo he ido diciendo, pero ¿cuál es la secuencia lógica de todo este aprendizaje? En primer lugar, hay tres áreas que son secuenciales, que sí que van una detrás de la otra. No es lo mismo. Sí que necesito haber asentado una área para empezar a trabajar la otra. Y hay dos áreas que son transversales. Las dos áreas que son transversales, ¿qué quiere decir? Que necesito trabajarlas desde el inicio con los prelectores. La motivación y la motricidad. La motivación y la motricidad necesito trabajarlas desde el inicio. La motricidad porque es lenta y porque la motricidad sí depende del desarrollo madurativo y de las experiencias, con lo cual necesito darle tiempo y experiencia. Y la motivación porque sin motivación no hay aprendizaje, por tanto necesito iniciar todo este proceso desde la motivación. En relación al resto de áreas, sí son secuenciales. Primera de ellas, lenguaje. Sin palabras no puedo iniciar. En segundo lugar, habilidades de construcción de este lenguaje, no de la significación, sino de la construcción. Y esto es conciencia fonológica. Y en tercer lugar, una vez tengo ciertas habilidades fonológicas, no antes, ahora le voy a dar un símbolo gráfico a este fonema que ya detectas. ¿Y por qué de esta manera y no al revés? No, primero el símbolo, luego el nombre, luego el fonema. ¿Por qué? Porque este proceso que hemos dicho que debemos construirlo desde el lenguaje. Y desde el lenguaje, el orden lógico es primero el significado de la palabra, después la construcción de la palabra y con las partes y después me vas a dar el símbolo. ¿Sí? Por tanto, tres áreas que son secuenciales: lenguaje,
construcción, lenguaje, fonología y después correspondencia fonema-grafema, y 2 áreas que son transversales, que son la motivación y la motricidad. Vamos a ver ahora de 2 de estas áreas un poco más en detalle, cuáles son las áreas que deberíamos trabajar, ¿no? Porque cuando hablamos de fonología, fonología es muy grande, y cuando hablamos de lenguaje, lenguaje también es un área muy grande. Vamos a tratar de dar un poquito más de ser un poco más precisos y un poco más secuenciales en relación a estas 2 áreas principalmente. Vamos a hablar también un poco de correspondencia. Yo diría que os decía antes que el tema del desarrollo del lenguaje me parece clave y me parece que lo será más, visto el contexto social y el contexto en el que nos ha tocado vivir. Cada vez encontraremos más dificultades en términos de lenguaje y por tanto creo que es un área que tenemos que adelantarnos y empezar a trabajarla de manera como habilidad prelectora que es, ¿no? Sin ningún, digamos, rubor de trabajar lenguaje con prelectores. ¿Cómo se desarrolla el lenguaje? El lenguaje se desarrolla en varias etapas y esto es importante para lo siguiente, ¿no? Hay una primera etapa que es una etapa subconsciente. ¿Qué quiere decir esto? Que la primera etapa en los bebés es una etapa que lo que busca es captar o adquirir los sonidos de mi lengua materna, ¿no? Sabemos que los bebés muy pequeñitos, mucho antes de los 6 meses, están ya activando las rutas del lenguaje, y no solo esto, sino son capaces de discriminar idiomas tan parecidos como por ejemplo el español y el italiano, y cuando escuchan su lengua materna capta su atención para adquirir los sonidos. El conocimiento, por tanto, fonológico es un conocimiento que adquirimos al inicio del desarrollo del lenguaje y lo adquirimos a través de 2 vías. La vía auditiva, cuando escuchamos, pero también la vía visual. De hecho, no sé si os habéis fijado, pero los bebés, mucho antes de aprender a leer, cuando les hablas, cuando vocalizas, cuando les estás hablando mirándoles a ellos, ¿dónde te miran? No sé si alguien lo ha notado, pero te miran la boca. Te están mirando la boca. ¿Por qué? Porque sabemos que el circuito, que la activación de las redes fonológicas no solo se activa a través de la vía auditiva, sino también a través de la vía visual. Esto tiene un impacto interesantísimo. Por esto, cuando estamos trabajando con ciencia fonológica, acordarnos que realmente la vía visual es también una entrada de información fonológica nos puede ayudar mucho. Nos puede ayudar mucho también a trabajar toda la parte fonológica, sobre todo con aquellos niños que quizás presentan dificultades. Por tanto, primera etapa, una etapa que busco adquirir los sonidos, captar los sonidos, y se activa a través del oído y a través de la vista. Hay una segunda etapa que es la preparación motora. Y esta es una etapa subconsciente, es una etapa que tiene lugar sin una conciencia específica. Hay una etapa motora. La etapa motora es la que me prepara para el habla. Es la etapa de, estamos normalmente ¿no? Esta repetición de la sílaba. Estoy preparando el aparato motor para poder hablar. Hay una tercera etapa, que es la etapa de la conciencia. Entiendo las palabras, entiendo el lenguaje. No lo produzco, pero lo entiendo. Entiendo el significado, quizá no de todas las palabras, pero entiendo el significado de las palabras. La cuarta etapa es el inicio intencional del lenguaje con la palabra como centro, ¿no? Es el momento del sustantivo. Y el 5 es la explosión del lenguaje, que pasamos primero del sustantivo a la frase y después a la explosión. ¿Qué nos ocurre muchas veces o qué estamos empezando a ver cada vez más? Que nos llegan niños que están en la etapa 4 o incluso en la etapa 3. Niños que entienden, pero producen muy poco. No han llegado ni al uso intencional de la producción, ¿sí? Por tanto, hay que entender estas etapas y saber que hasta que no estamos en esta etapa número 5, en esta etapa de la explosión, no vamos a poder iniciar. Por tanto, lo que yo necesito es
haber pasado del sustantivo al uso consciente de la frase y por tanto al uso del discurso para poder iniciar. Por tanto, cuando planteéis de alguna manera en las etapas prelectoras, cuando planteéis actividades de desarrollo del lenguaje, pensar en sustantivo, en frase y en expresión del discurso, ¿no? Como las 3 etapas que necesito. Y entender también estos niños que nos estuvieran presentando algún tipo de dificultad a nivel de lenguaje, ¿dónde están? ¿No? Estoy en la etapa de conciencia, en la 3, estoy en la etapa de inicio intencional en la que manejo muy pocas palabras y mi dicción es mala, o estoy ya en la etapa 5 de explosión en la que empiezo a trabajar desde la palabra y tengo que trabajar la frase, etc. Por tanto, importante entender estas etapas del desarrollo del lenguaje y sobre todo para poder intervenir. Conciencia fonológica. Una vez yo ya tengo el discurso, una vez ya hablo, una vez ya conozco las palabras, necesito entender cuál es la construcción de estas palabras. Y para llegar a la conciencia fonológica es interesante este nombre de conciencia fonológica. ¿Por qué conciencia fonológica? Por esto. Porque el conocimiento fonológico lo tengo aquí, yo ya lo tengo, pero es inconsciente. No soy consciente de este lenguaje. Cuando inicio este proceso, quiero traer al consciente un conocimiento que tiene la base del propio desarrollo del lenguaje. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Qué necesito para aprender a leer? Para aprender a leer necesito llegar aquí. Necesito tener una buena conciencia de fonema. Y en concreto, ¿qué necesito? Necesito como mínimo la segmentación de la palabra completa en todos sus fonemas para poder iniciar la escritura. Y necesito, aparte de esto, tener habilidades de composición fonética para poder leer. Por tanto, necesito llegar aquí. Para llegar aquí, el fonema es complejo llegar al fonema. Y sobre todo si tengo pocas destrezas de lenguaje. Por tanto, es recomendable, sobre todo si iniciamos un trabajo con prelectores, pasar por todas las áreas. Estas áreas me van a permitir la conciencia para poder llegar al fonema. ¿Cuáles son estas áreas? Áreas preparatorias, juegos de escucha, juegos de conciencia de léxico, es decir, frases y palabras. En segundo lugar, juegos de conciencia silábica, es decir, separar palabras con sílabas, modificar sílabas, etc. En tercer lugar, la rima no solo identificación de rimas, sino sobre todo creación de rima. Y en último lugar, el fonema. Y el fonema, ¿qué trabajaríamos? Trabajaríamos la presentación de los fonemas, la segmentación del fonema inicial, el fonema final, la segmentación completa, la composición fonética, actividades de mezcla y de composición, y por último, la modificación fonética. Por tanto, todas estas habilidades que necesitaré haber trabajado antes de empezar a leer y a escribir. A todo esto, ¿cuándo presento las grafías? ¿No? Que es muchas veces por donde empezamos. Pues deberíamos empezar a presentar las grafías cuando ya hay una identificación fonética autónoma, cuando yo ya he trabajado el fonema y ellos de manera autónoma ya están identificando por lo menos el fonema inicial de la mayor parte de palabras dadas. Hay gente que incluso se espera más y presenta la grafía más tarde cuando hay segmentación de la palabra completa. Yo creo que no es necesario esperar la segmentación de la palabra completa, pero por lo menos que haya segmentación inicial de la palabra. Y también deciros que deberíamos plantear actividades de grafía por un lado, de correspondencia fonema-grafema por un lado y actividades de segmentación fonémica por otro, porque son áreas diferentes y no podemos, y aunque hayamos presentado la grafía, no nos podemos olvidar de la fonología, porque sin estas habilidades no vamos a estar preparados para iniciar la lectoescritura. Hasta aquí la presentación. A ver, dejarme, bueno, me he ido un poquito de tiempo, pero muy poco. Darme un segundo para hacer un poco de cierre y explicaros un poco qué cursos podemos ofreceros en esta área. Yo sí que me gustaría que hubiera quedado un poco claro de hoy la enorme importancia de la prelectura, ¿no? Yo creo que la prelectura es la clave en este proceso. Creo que a veces queremos correr mucho y le damos poca importancia a la prelectura.
muchas veces queremos pasar directamente a la escritura manuscrita, a escribir letras, etcétera, cuando tenemos un larguísimo e interesantísimo camino para recorrer muchísimo antes. Los juegos fonológicos son claves. No se ven, no los podemos poner en una ficha, por supuesto que no, pero eso no quiere decir que no sean importantes. No solo no son importantes, sino que si no los hacemos, sabemos que aproximadamente entre un 25 y un 30% de los niños de manera autónoma no van a adquirir el mínimo para aprender a leer. Por tanto, es importantísimo trabajar todas estas habilidades. ¿Para qué? Pues para asegurar que absolutamente todos vayan a poder leer y escribir. Y acordaros de esta idea que la lectura no tiene nada que ver con la madurez, sino tiene que ver con la preparación. Y la prelectura, el momento emergente, es el gran momento de la preparación. En cualquier caso, muchísimas gracias por vuestra atención hoy. Sabéis que los que venís por aquí hay días que os hago participar más. Hoy no os he hecho participar nada, así que tiene mucho mérito seguir aquí al cabo de prácticamente una hora. Y nada, simplemente dejarme explicaros qué cursos puedo ofrecer. Tenemos un curso que es el curso de habilidades prelectoras. Es un curso que vamos a trabajar todas estas habilidades: lenguaje, fonología, correspondencia, motivación, fomento lector y motricidad. Vamos a darle 2 semanas de trabajo, hay un bloque para cada uno. Tenemos una parte de trabajo autónomo a través de una plataforma de formación y luego tenemos unos webinars en los que nos encontramos de manera grupal para hacer una serie de actividades. Es un curso muy completo para el trabajo. ¿Qué encontraréis? Encontraréis comprensión de los objetivos de trabajo en cada una de las áreas, secuencia de trabajo y actividades muy concretas para poder trabajar todo esto con los niños. Os dejo, darme un segundo que os dejo el enlace, del curso por aquí. Os comparto además también la ruta para poder acceder, para poder mirarlo con calma, etcétera. Darme un segundito. Vale. Solo tenéis que entrar aquí, lectoescritura, habilidades prelectoras. El curso es un curso guiado, es decir, tiene una fecha de inicio y de finalización. Iniciamos el 6 de septiembre, así que si os interesa tenéis tiempo para poderos. Lo voy a dejar por el chat, ¿vale? Darme un segundo. Vale, aquí lo dejo, ¿vale? Y tenemos más información, mucha información colgada sobre este tema. Podéis entrar en el blog, os decía antes que tenemos mucha información en abierto. A ver, no sé si le he dado o no. Sí, le he dado. Y podéis entrar en el blog, filtrar por distintos temas, fonología, lenguaje, etcétera. Y os dejo el enlace del blog para que podáis trastear, digamos. Y hay muchísima información que podéis consultar en abierto y el enlace de los vídeos en los que encontraréis también tanto webinars pasadas como pequeños capsulitas en formato vídeo que seguro que también os pueden interesar. Dicho todo esto, ahora sí que sí, nos quedan 7 minutitos, vamos allá con las preguntas. Recordad que si tenéis preguntas tenéis una opción que se llama preguntas y respuestas en vuestra barra de navegación de Zoom y las podéis ir posteando por ahí. Venga, vamos allá. Vale, ¿a qué edad orientativa tiene que haber un buen lenguaje? Puesto su importancia es una habilidad prelectora clara. Antes de iniciarlo, antes de iniciar el proceso, antes de iniciar un proceso tiene que haber buenas habilidades de lenguaje. El lenguaje se desarrolla en la vida en sociedad. El lenguaje se desarrolla cuando otras personas nos hablan, cuando otras personas nos conversan, cuando otras personas nos cuentan. Si no hay todo este lenguaje, toda esta experiencia previa, no habrá un desarrollo de lenguaje óptimo. Entonces, más que una edad, es decir, es un tema de experiencias, ¿no? No es decir, no, es que a los 2 años los niños hablan, o no. O a los 3 años los niños tienen que hablar o no. Va a depender del contexto en el que estén, del contexto comunicativo que hayan tenido antes. Y por tanto,
no me parece tanto un tema de edad como sobre todo un tema de contexto. Lo que está claro es que si estamos en un aula, por ejemplo, de 3, 4 añitos y los niños no nos hablan, o yo tengo 20 niños en aula y 10 no me hablan, que los tengo que derivar a logopedia, ¿qué sentido tiene iniciar un proceso lector? O sea, ¿qué sentido tiene presentar la letra? ¿Qué sentido tiene hablar de fonología? Tendría que trabajar el lenguaje, ¿no? Porque estamos hablando de prácticamente la mitad. Entonces, simplemente que tengáis en cuenta que tiene que haber lenguaje expresivo, que tiene que haber capacidad de comunicación y uso del lenguaje. Evidentemente, no quiere decir que hablen como si tuviera que hacer una disertación, pero sí tiene que haber intencionalidad en el lenguaje y uso del lenguaje. ¿Queda grabada? Sí, queda grabada. Venga, sigo para adelante. Vale, queda grabada y os la voy a mandar al correo, así que no os preocupéis que tenéis la información, tanto la presentación, y voy a tratar de mandaros la presentación como la grabación, ¿vale? ¿Podrías tener un ejemplo de cómo se lleva a cabo ese inicio? Ay, Ana Laura, ahora no entiendo la pregunta. Un ejemplo de cómo se lleva a cabo el inicio, no sé muy bien qué inicio te refieres, si me lo puedes escribir ahora por el chat, ahora sí, y así lo veo, ¿vale? Vale, sigo. ¿Tienes alguna sugerencia para mostrar los sonidos de las fonemas de los niños ahora que estamos usando mascarillas? Vale. El tema de la mascarilla es un tema, estoy de acuerdo, es un tema, ya os lo decía, leían incluso en el periódico que estamos teniendo muchos problemas y que hay varios estudios del Colegio de Logopedias, etcétera, hablando de las dificultades del tema de la mascarilla. Podemos trabajar a través de articulemas en las que yo veo, podemos trabajar a través de kinestemas, de movimiento, en el que marquemos un movimiento para cada fonema, etcétera. Todo esto nos puede ayudar a notar el fonema, ¿no? Esta parte de movimiento, esta parte visual, que si no la puedo tener incluso en un dibujo, en una fotografía, etcétera, ¿no? Y sobre todo esta conciencia. Venga, vamos a cerrar los ojos, vamos a decir el sonido A. ¿Dónde está? ¿Dónde vibra? ¿Cómo está vuestra boca? Entonces, toda esta conciencia en la producción a mí me parece súper importante. En el momento en que yo presento el fonema, más que enseñarle el símbolo, me parece más interesante hacer todo este trabajo de conciencia de la producción para después llegar al símbolo, ¿no? Vale, a ver. Por ejemplo, motrizmente, ¿cómo se presenta el fonema P? Ana, sigo sin entender. ¿Cómo se presenta el fonema P? ¿Cómo se presenta el fonema P? Pues esto, vamos a decir que el fonema, vamos a hablar sobre el fonema, el sonido P. Y vamos a pensar, pues esto, vamos a cerrar los ojos y vamos a decir, ¿cómo están los labios? ¿Cómo está, etcétera? ¿Qué es lo que hace la lengua? ¿Dónde está la lengua? ¿Dónde vibra? Etcétera, ¿no? Y luego vamos a pensar palabras que empiezan por, a ver, pues Pablo, pero esto no hace falta que yo tenga el símbolo gráfico, ¿eh? No hace falta que yo tenga la imagen de la P. Estoy hablando del fonema, ¿no? No sé si te he contestado, Ana Laura, espero que sí. No sé si lo acabo de entender mucho tu pregunta, pero bueno, si no me lo matizas, ¿vale? Si tenemos a un niño que está en la etapa de explosión del lenguaje, hace frases bien hechas, pero no acaba de pronunciar bien las palabras con unos 4 años, hay que trabajar alguna etapa previa mejor. Vale, si hay algún sonido, hay algún fonema explícito, que hay algún tema de dicción, yo sí recomiendo trabajarlo específicamente, si no es un tema de lenguaje, sino que hay algún fonema que no acaba de decir bien, pues se trabaja específicamente este fonema, así que lo encuentro recomendable. Sí. Vale. Pero ¿cómo identificar el fonema sin el uso de la grafía? No es necesario, lo que te decía Ana, no es necesario presentar la grafía para trabajar el fonema, porque yo estoy trabajando la discriminación auditiva de este sonido, cómo se construye este sonido, qué palabras tienen este sonido, qué palabras empiezan por este sonido. Me da igual cómo es su símbolo gráfico, ¿sí? No es un tema de simbología, es un tema de audición.
Vale, ¿qué hacer cuando los niños tienen curiosidad con la grafía pero aún no tienen consolidadas las habilidades prelectoras? La grafía es parte de las habilidades prelectoras, ¿no? Es una parte clarísima de las habilidades prelectoras. Yo simplemente os digo que antes de presentarlas, hayamos hecho una parte de conciencia del fonema. Si yo no tengo ni idea de cuál es el sonido, pero tengo curiosidad de manera natural por conocer las grafías, nunca hay que cortarle las alas a un niño. O sea, nunca, si tiene ganas de conocer las grafías, vamos con las grafías. Lo único que yo personalmente a nivel de aprendizaje no enfocaría en grafía, y sobre todo si le vais a enseñar las letras porque os las pide, no le deis el nombre de la letra, darle el sonido, ¿no? Si me está... Y esta, y esta, y esta, Venga, vamos a pensar qué cosas empiezan por linterna, lámpara, ¿no? Y que enfoquéis en el fonema, que redirijáis este interés hacia el fonema si pensáis que aún le faltan habilidades fonológicas. Hola, hola. Para niños con discapacidad intelectual se emplea en muchos casos el método de lectura global. ¿Cómo inicia la lectura? ¿Qué opinas del mismo? Yo creo que ya lo he contestado bastante. Totalmente desaconsejado. Además, totalmente, absolutamente. Sí. Y todo lo que os he explicado de este circuito no tiene nada que ver con, digamos, yo puedo tener una discapacidad intelectual, pero el circuito que permite la lectura y la escritura sigue siendo el mismo, independiente de mi capacidad, ¿no? Entonces, si además de tener una discapacidad intelectual o si además de tener, por ejemplo, algún tipo de trastorno en relación con el lenguaje, usamos un método global que no trabaja las habilidades que voy a necesitar para aprender a leer, vamos a hacer que la lectoescritura aún sea más larga y más tediosa de lo que debería ser, ¿no? Entonces, justo desde mayo, junio, estuve haciendo una formación específica para un centro con niños que tenían dificultades severas en relación a, bueno, de muchos tipos, digamos, y ellos mismos decían, ¿no? Hemos probado mucho el global y no nos está funcionando, hemos visto que tenemos que hacer algo diferente, ¿no? Entonces, totalmente, para mí, absolutamente desaconsejado. Para todos, ¿eh? María Isabel, hola, soy de Chile, ya que se ha obviado mucho el trabajo de la conciencia fonológica, por lo tanto cada vez más se encuentran con niños problemas en la lectura. ¿Qué sucede cuando nos encontramos con niños con problemas de visopercepción y cómo se trabaja? Hay que volver para atrás, ¿sí? Cuando hay dificultades, hay que volver para atrás, es que no nos va a quedar otra. Si yo tengo una dificultad de discriminación, es decir, no tengo las habilidades fonológicas adecuadas, si yo no reconozco bien las grafías, no tengo una buena correspondencia, no hay más, hay que volver para atrás. No por mucho ponerlo a leer o a escribir, lo vamos a hacer mejor. Recordad, ¿estoy preparado o no estoy preparado para leer? No, por tanto, sin ninguna duda, ¿eh? De hecho, nosotros tenemos un curso, desde el curso de dificultades en la lectoescritura, y básicamente analizamos los principales tipos de dificultades muy al detalle y siempre, prácticamente siempre, acabamos en prelectura, ¿no? En todas estas habilidades, ya sean de lenguaje, ya sean motoras, ya sean de motivación, etcétera. Mi hijo tiene síndrome de Down y todavía no lee frases, pero algunas palabras sueltas sí. ¿Tendría que revisar los pasos que explicaste hoy y reforzar las áreas que le falta para que adquiera la lectura? Bueno, si está leyendo palabras, si es capaz de codificar palabras. Yo personalmente, hoy no hemos hablado de proceso de alfabetización formal, hemos hablado de prelectura. Pero yo lo primerísimo que me enfocaría es en la escritura. En una escritura, pero no manuscrita, sino a través de un material manipulativo, ya sea letras imantadas, tapones con letras, letras troqueladas, lo que tú quieras. Pero sí que me intentaría enfocar primero en escritura
La escritura me es más natural que la lectura y además requiere menos habilidades prelectoras porque requiere segmentación de la palabra completa y requiere conocimiento fonológico, pero no requiere composición. Entonces, si ves que es capaz de escribir cognitivamente, si es capaz de escribir con un material manipulativo, incluso un teclado de ordenador es escritura cognitiva, es el primer paso. Si es capaz de escribir sin dejarse fonemas, sin dejarse letras de estas que suenan, vamos a esperar una escritura natural, no una escritura ortográfica o reglada, pero si es capaz de hacerlo, estará preparado para leer y simplemente le vas a necesitar dar tiempo. Si no escribes, si ves que al escribir se deja fonemas, etcétera, es que probablemente haya que volver a prelectura. En alguna habilidad haya que volver a la fonología o la correspondencia, etcétera. Vale, última pregunta porque vamos pasados de tiempo, sé que me quedan un montón, pero voy a tener que parar, ¿vale? A ver, una vez que estén desarrolladas, Belén nos dice, una vez que estén desarrolladas las habilidades prelectoras, ¿cómo sería el siguiente paso para leer? Mis niños ya tienen la conciencia fonológica. Bueno, pues lo que os he explicado, ¿no? El primer paso sería una escritura manipulativa, después vendría una lectura, después podríamos trabajar una escritura manuscrita, suponiendo que esta mano esté preparada, y después podríamos trabajar estrategias de control. Hoy no he explicado el proceso de lectura porque hablábamos sobre prelectura, pero otro día, si queréis, hablamos sobre el proceso de alfabetización. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Sé que me quedan muchísimas preguntas por contestar. Me sabe mal. Os dejaré mi correo aquí para que podáis, si tenéis alguna duda imperiosa, podáis preguntar. Os lo dejo apuntado en el chat, ¿vale? Y estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis. Si alguien se anima, os espero en el curso. Es un curso súper completo y muy interesante. Contestando a Belén, que acabo de ver en el chat, sí, hay varios cursos. Si queréis, os hago súper rápido un resumen para que lo tengáis, ¿vale? Os lo enseño por aquí. Hay varios cursos del área de la lectoescritura. Habilidades prelectoras es un curso de prelectura, como os he explicado antes, pero tenéis este curso que es el programa Aprender a Leer, que trabaja todo, es decir, desde la neurociencia pasamos muy por encima de habilidades prelectoras, pero trabaja todas las etapas con actividades para hacer consecuencia, con saber cuándo pasar de una etapa a otra, etc. Os lo dejo por aquí, si os interesa todo el circuito, no solo habilidades prelectoras. Y después, si os interesa, tenemos también los cursos Montessori, que son cursos de lectoescritura, pero usando exclusivamente los materiales Montessori, que son dos. Uno es el inicial, que es desde no sabemos nada, no hablamos prácticamente hasta el inicio de la lectura, y el otro es la consolidación del proceso, ¿vale? Os los dejo por aquí. Y si muchas veces llegamos a este tipo de contenido porque tenemos dificultades, ¿no? Porque tenemos niños con dificultades, tenemos un curso muy específico sobre intervención y detección de dificultades en aprendizaje y la lectoescritura, que os lo dejo por aquí. Y ahora sí que ya os dejo tranquilos. Con esto ya no tenemos nada más. ¿Vale? Muchísimas gracias a todos y nada, arranco hoy yo curso con vosotros y nada, muchísimas gracias y ya sabéis, a partir de ahora sí que cada semana tenemos webinars sobre este tema y más, ¿vale? Muchísimas gracias y hasta pronto.